Bien, jóvenes ilustres, les doy la cordial bienvenida. Es verdad que hemos llegado ya al final de este recorrido intelectual de nuestra materia seminal de valores en lo común. Es importante tener antídotos, vacunas. ¿Qué mejor vacuna es la filosofía para que podamos cuestionar la realidad, preguntarnos qué es el ser humano, por qué existe el mal, si realmente el sufrimiento en mi vida tendrá sentido o no? ¿Quién le da sentido a la acción? ¿El sufrimiento le da sentido a la persona o la persona le da sentido al sufrimiento? Eso va a ser la argumentación que vamos a ir haciendo en esta clase, la última clase. Ese va a ser el gran dilema. ¿Quién da sentido al sufrimiento? ¿Nosotros? ¿La vida? ¿El sufrimiento? Eso es lo que va a tratar el día de hoy con un personaje que ha sobrevivido al tiempo. Y qué curioso, dentro de este concepto de la propia logoterapia, vamos a visualizar el origen y sobre todo el punto de vista siempre significativo. Aquí dice Ilustre Manuel, dice, buenas tardes, profe, bienvenido, Ilustre, me da gusto que estés por acá. Y vamos a ver cómo a través del propio sufrimiento podemos encontrar también cierto significado a la misma existencia. Y uno puede decir y puede cuestionar, puede argumentar, bueno, profesor, pero si la vida ya hay sufrimiento, ¿por qué debemos de reflexionar sobre ello? En esta época que les he platicado, una época de conflictos, una época que se llama posmodernidad, así se conoce. Recuerden que la época de la modernidad surgió en el siglo XVIII. Ahora, como la modernidad ha fracasado, se le conoce como una posmodernidad, que todo es rápido. Debemos de desechar el sufrimiento porque el sufrimiento es malo, no nos deja nada bueno. Tenemos que tener una permanencia eterna de la alegría, tenemos que estar siempre en fiestas, etcétera, etcétera. Entonces el día de hoy vamos a entrar con este personaje, profesor, filósofo, psiquiatra, llamado Víctor Frank. El libro, precisamente ese libro que vamos a revisar, ustedes lo pueden comprar. Si ya lo tienen, hay que leer, hay que buscarle. Aquí está, de la editorial Herder. Y curiosamente no se llamaba así. ¿Cómo se llamaba anteriormente? Ahorita lo vamos a ver. Aquí está el libro de la editorial Herder de España, un libro fantástico que se publicó en 1946. Claro, ya después de un tiempo de haber pasado ya las penumbras, ese horror de los campos de concentración, donde la única salida aparentemente era el suicidio, y no fue así. Hay testimonio de fortaleza, mucha fortaleza en la vida y la gran dificultad que existe. Bien, pues el día de hoy le dedico esta clase al profesor Víctor Frank, donde quiera que esté. Estoy seguro que encontró la trascendencia. Qué mejor aún, permanecer en la memoria de los estudiantes a través del aprendizaje. Un docente, en efecto, en este caso Víctor Frank, y este humilde filósofo que les habla, uno puede trascender cómo se convierte un profesor en inmortal a través de la memoria del estudiante, así como lo escucha. Cuando un estudiante se acuerda del profesor, yo me acuerdo de este profesor, el profesor sigue vivo. Víctor Frank ya murió, pero sigue vivo todavía entre nosotros, porque reflexionamos su libro, este libro que nos dio esperanzas para vivir, ¿no? Entonces, no es importante, no hay que desfallecer, hay que seguir caminando. Bien, vamos a ver entonces la vida de este profesor, un profesor totalmente inquieto, siguiendo la aventura del conocimiento. Bien, como pueden ver aquí, entramos ya en este recorrido. Estamos en el concepto del siglo XX. Como saben, el siglo XX fue el siglo que hubo mayor progreso. Nació en 1905 en Austria. En esa época, pues, iba surgiendo apenas todo el proceso de la época de la tercera revolución industrial, como se conoce, a partir del siglo XX. Hubo movimientos. 1916 se publica la teoría de la relatividad general,
por un judío, curiosamente dentro de este tinte de Víctor Frank, también judío, llamado el propio Albert Einstein. Publica en 1916 esta famosa obra que se llama La teoría de la relatividad. Pero años antes, en 1900, se publica un libro que marcó la pauta porque de ahí viene el método que fundó Víctor Frank llamada la logoterapia. De ahí viene. ¿De dónde viene? Del psicoanálisis. En 1900, un judío también, un judío que fue quemado sus libros en 1939, llamado Sigmund Freud. Yo lo he leído como filósofo, no soy psicólogo, mi esposa es terapeuta, yo pues soy un viejo filósofo nada más. Publica en 1900 un libro que se va a llamar La interpretación de los sueños, así como lo escuchan. Los sueños ahí están y en la forma como sale el inconsciente, decía el psicoanálisis. Pues todo ese mundo, toda esa acción es lo que vivió el propio Víctor Frank. Estudió lo que era psiquiatría, empezó pues a coquetear con el triunfo, un joven, ve cómo llegan las oportunidades, como ustedes cuando terminan su carrera, y uno pensaría, bueno, todo está resuelto, pues a los 25 años voy a pues obtener todo, voy a tener un buen trabajo, me voy a casar, voy a tener mi casa, voy a tener pues todo lo que busco, ¿no? Pero las cosas van cambiando y eso es importante que no lo olviden. Y es importante también no pierdan de vista que la suerte que tenemos no dura para siempre. Es importante, no lo olviden. La suerte que tenemos no dura para siempre. Es importante. Va a haber momentos de dificultad. Siempre hay momentos de dificultad. ¿Qué vamos a hacer entonces? Aquí había un joven psiquiatra, había estudiado psicología, todavía no había estudiado el doctorado en filosofía, pero pues tenía mucho futuro. Pero las cosas iban cambiando. Y como muy bien lo comenta en el libro, El hombre en busca del sentido, lo comenta muy bien el propio Víctor Frank con esta siguiente imagen, una propia existencia desnuda. Aparentemente nos llenamos de significado en la vida, de materialismo, y es verdad porque Víctor Frank fue nihilista en su momento cuando era joven. Recuerden que el nihilismo viene desde la corriente de Nietzsche, Federico Nietzsche, y del propio Arthur Schopenhauer. Ellos decían que el hombre va hacia la nada. De hecho, la palabra nihilismo significa en latín clásico la nada. Voy hacia la nada, el nihilismo. Todo lo que vive mi vida no tiene significado porque voy hacia la nada, por más que haga mis proyectos, termine mi carrera, termine todo, voy hacia la nada, hacia el concepto de la nada. Ese es el nihilismo. De hecho, el propio pues, joven psiquiatra había estudiado psicología, pues en Viena, pues todo pues era nihilismo, es decir, todo es materialidad. Todos los problemas del hombre se debe solamente a la pura materialidad, como el postulado contemporáneo, ¿no? Todo es pura materia, pues no es así. Hay algo en nosotros, los sueños, los sentimientos, muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, aquí está la primera argumentación del libro de 1946, Una existencia desnuda. Esa existencia desnuda la vivimos en un momento. ¿Cuándo? En el Génesis. Recuerden que el Génesis todos lo hemos vivido. El origen es una palabra griega, origen, Génesis. Cuando hemos nacido del vientre de nuestra madre, no traemos absolutamente nada. Venimos desnudos. Venimos incapaces de poder vivir uno solo. Necesitamos de los demás. Necesitamos de los demás. Pero curioso, cuando llega nuestra muerte, regresamos otra vez donde venimos, de la tierra, del polvo. Venimos curiosamente, vamos de regreso sin nada. ¿No? Ni el auto, ni la casa, ni nada de eso te vas a llevar. Qué curioso, ¿no? El tema del Génesis. Una existencia desnuda. Vamos a ver. Bien, entonces este joven, pues en Viena, austriaco, tenía todo. Y a partir de 1940
se le dio la oportunidad ahí mismo en Viena de ser director de la sección de neurología. Imagínense, ser director, empieza a ganar un poco más de dinero, tener un poco, pues se podría decir, un poco de prosperidad y además tenía su prometida, Tilly, su prometida que a partir de 1941, pues se celebraron la boda, se casaron. Aquí Víctor Frank tuvo a su esposa. Entonces, ¿qué mejor aún? Acuérdense, 1940. Recuerden muy bien que en 1939, un año antes, Alemania había hecho un pacto, se llamó el pacto entre germano soviético con Joseph Stalin. Joseph Stalin fue un demonio humano, creador, uno de los creadores del totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? El totalitarismo dice que no existe personas concretas. No existe, por ejemplo, una Cecilia, no existe un Josué, los que están escuchando, sino existe solamente una masa que le da significado a un solo sujeto, el que manda, el que dirige, el que argumenta. Los demás son objetos. Ese es el totalitarismo, lamentablemente vigente en esta época contemporánea. Entonces Joseph Stalin era un totalitario, al igual que el propio Adolf Hitler. Por eso se acuerdan cuando vimos a Hannah Arendt, el libro sobre la Hannah Arendt también publicó El origen del totalitarismo entre Joseph Stalin y Adolf Hitler. Si alguien quiere leer el libro, ahí está, de Hannah Arendt. Ahí está el libro. 1939 invaden Polonia. Estoy haciendo un poco de historia para que vean qué condición estaba Víctor Frank cuando se casa. Invade Polonia. Curioso, fíjense, ahí le doy otra historia también fascinante, que es algo como milagroso. Si alguien por aquí tiene fe o es agnóstico, no lo sé, pero es una historia como milagroso. Invade los nazis, Polonia. Polonia tenía todavía un equipo, el ejército tenía un equipo de guerra de la Primera Guerra Mundial. Querían luchar con caballos, imagínense con tanques y caballos, pues no había tanto que hacer. Un caballo pues terminaba muerto en el campo, al igual que las personas. Invade rápidamente Polonia, el ejército polaco se rinde y los nazis empiezan ya a reportar ahí, ya venía, primero recuerden, empezó el holocausto de las balas, así se llamó. ¿Cuál era el holocausto de las balas? Hacían lamentablemente, esta historia es triste, escarbaban un gran como fosa y ahí le pedían a mujeres, a niños, a hombres que se quitaran la ropa y los soldados iban matando poco a poco a las personas. Eso se llama el holocausto de las balas. La palabra holocausto es una palabra hebrea que significa sacrificio, sacrificio, holocausto, sacrificio. Eso fue el primero que empezó en el tema mundial. Entonces empezaron a llevar gente a los campos. Pero allá había un joven polaco que estaba rezando desde los guardias de la SS, nunca tocó. El hombre se llama para son creyentes. Si alguien quiere leer un tratado, le recomiendo ampliamente el libro Persona y Acción. Por ahí si lo quieren comprar, libro filo, Persona y Acción, ¿no? Pasando, en 1900 invaden Austria, en ninguna resistencia, los austriacos pasan a ser parte del territorio alemán y como saben, alemanes son que pensaba diferente, qué raro, algo semejante, ¿no? Extrañas y más a grave peligro se terminó
¿no? Ya había por ahí algunas sinagogas en que el recinto sagrado de los judíos y pues había sinagoga, empezaron a exiliar judíos y por vez primera, aquí viene esta gran historia, se le presenta en 1041 gran oportunidad a Víctor, así como lo escucha. ¿Cuál fue? ¿Qué pasó, profesor? En 1941, el tema de la logoterapia. Dice, a ver, vamos a ver qué me dicen los demás. Dice aquí su compañera, dice María de Jesús. No, a ver, vamos a ver qué dice. ¿Ustedes me escuchan bien, jóvenes? Por ahí, este, Josué, por ahí me escuchan. María de Jesús dice, no sé si es mi internet o qué, pero se me corta bastante. ¿Me escuchan por ahí, jóvenes? Lo último sí se le estaba cortando, maestro, pero y creo que ya se está regularizando. Sí, es muy extraño. A ver, déjeme alejarme un poco de la biblioteca aquí. Dice aquí Alejandro, sí, se me corta la clase, se traba. Oh, lo siento mucho, ilustre. Se corta, dice Manuel. ¿Cómo se corta el audio por rato? Sí, a veces. Yo creo que es el internet, ilustre. Yo creo que es el internet que está fallando. ¿Cómo me escuchan por ahí? ¿Cómo me escuchan por ahí, joven? Aquí dice, creo que me movió el dedito. María de Jesús dice, profesor, me parece que sí se escucha. Bien, les pido por ahí, por favor. Ahorita ya se escucha bien, ¿no? Excelente. Sí, ya me acerqué un poco aquí. Uno debe de ser saltimbanqui, ¿no? Acercarse al mode, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí sí, por ahí está fallando, les pido, por favor, que me lo digan, así como me lo hizo muy amablemente aquí su compañera, ilustre María de Jesús. Y pues le detengo y trato también de estabilizar pues el internet aquí, la cámara. Bien, entonces, como les he comentado, aquí dice Alejandro, a ver, vamos a ver Alejandro, que dice Alejandro, Alejandro Martínez dice, pregunta, ¿cuándo se cierra la plataforma de módulo 5 y cierre final? Ya se cerró, ilustre, ya se cerró el 14, ya hace aproximadamente 3 días, ya terminamos, ilustre. Alejandro, ya cerramos la materia. De hecho, ya en breve voy a subir calificaciones. Ahorita les voy a dar ese anuncio al final de la clase. Ya creo que vas en el tiempo, Alejandro. Pero ya cerramos, jóvenes. Ya hace 3 días que cerramos la materia. Entonces, para que estén muy al pendientes, jóvenes, ¿eh? Ya terminamos. Ya en estos días voy a subir calificaciones. Les pido, por favor, por ahí, adelante. ¿Alguien quería hablar? Creo que por ahí alguien quería hablar, pero no se decidió. Yo, profe, es que le estoy comentando que ya se cerró, pero no me hace caso. A lo mejor es agnóstico, ilustre, o es escéptico. Yo creo que ha de ser como la escuela de los escépticos, ¿no? Yo creo que, o el propio Tomás, ¿se acuerdan que Tomás eh, le dijo a Jesús, pasa tu costado, voy a meter tu mano en tu costado para ver si realmente es verdad, ¿no? Somos escépticos. Bien, adelante, Eric, te escucho, adelante. Profe, ya no se puede volver a abrir. Una pregunta. Es que ya cerramos, ilustre, no puedo estar abriendo totalmente porque estoy descargando actas cada día. Es decir, como descargo mis calificaciones, porque se puede cerrar ya la plataforma en breve, pero pues mira, tanto como tú y tu compañero Alejandro, les pido que me envíen un mensaje y les habilito, pero no me vayan a decir, profesor, habilítame todo. No, ahí sí realmente, a lo mejor unas 2 sesiones, pero no todo ya es demasiado, jóvenes. Es decir, entraron muy tarde a la materia ya cerramos ya todo, pues. Pero envíame por ahí, ilustre, al igual que Alejandro, un ¿Por dónde el mensaje. envío, profe? Por el correo. Sí, por correo, como siempre, ahí en la sesión correspondiente, dime, profesor, soy su alumno de tal materia con CRN tal,
Le pido por favor que se me habilite el módulo tal y yo con gusto te lo habilito el día de hoy. Mañana vuelvo a descargar mis actas. Sí, Ok, ok, gracias, profe. sí. Y aquí dice Juan, el mío decía hasta el 21 de julio. Sí, ilustre Juan, es la encuesta integradora que les he platicado que ya la pueden realizar. Pero es importante, como les mencioné, que si están seguros ya de su calificación, la pueden realizar, porque una vez que hagan la encuesta, ya no podrán realizar, por ejemplo, que digan, oye, profesor, habilítame la sesión 4, quiero mejorar, ya no se va a poder, porque cuando hacen la encuesta final, ya la calificación está cerrada, ya no se puede hacer nada. Entonces, si algunos ya, pues adelante, les pido que hagan ya la encuesta, porque ya voy a subir calificaciones. Entonces, se los encargo por ahí, por favor. Cualquier duda que tengan me lo hacen saber, pero por eso la encuesta final es para el 21 de este mes, para que lo tengan en cuenta, jóvenes. Pero sí, ya la materia se cerró hace 3 días, ¿no? Aquí lamento tanto, jóvenes, pero les voy a cantar la canción de José José que dice así: ya lo pasado, pasado, no me interesa. ¿Se acuerdan de esa canción? Creo que es de José José. Pero por ahí, por favor, me envían un mensajito y yo con gusto les habilito el día de hoy alguna sesión. Me lo hacen a la brevedad porque ya uno de estos días va a desaparecer ya la materia en plataforma, pero yo ya tengo la evidencia para subir la calificación. Entonces por ahí se los encargo, Alejandro, y también por ahí creo que era Eric, me parece, y Juan, ¿no? Por ahí si tienen algo, me lo escriben, por favor. Bien, cierro paréntesis, jóvenes, cierro el paréntesis académico. No se van a enfurecer conmigo, pero hay alumnos que pues necesitan apoyo y algunos pues también se quedaron en el tiempo, ¿no? Ya la materia la cerramos hace 3 días. Esta materia pues fue muy, muy emocionante y además pues me encanta esta materia. Bien, eh, ok, vamos entonces a proseguir. Como les he comentado, 1941, cierro paréntesis, 1941, un joven psiquiatra era director, ganaba bien, tenía su esposa, una esposa amorosa. De hecho, su esposa ya estaba embarazada. Ojo con ese dato triste. Ya estaba embarazada su esposa. Y pues le dan la oportunidad de irse a Estados Unidos. En ese momento, viene tocando a los nazis las puertas, te están llevando a los campos de concentración, al gueto. Y uno pensaría, bueno, ¿tú qué harías? ¿Te fueras? Pero había un problema en todo esto. ¿Qué problema? Viene el dilema ético. Recuerden que la ética estudia lo que va a pasar, no lo que ya pasó. Viene un gran dilema ético. ¿Cuál? Sus papás de Víctor Frank no podían dejar Austria porque no habían estudiado, no eran investigadores. Y ahí venía el gran dilema. ¿Dejo a mis papás o me quedo con ellos y sufro el acoso del nazismo? Sufro el acoso del nazismo. ¿Qué harían ustedes? ¿Dejarían a su papá? ¿Dejarían a su mamá? ¿Y se fueran, alejándose del horror del holocausto? ¿Qué hizo Víctor Frank en 1941? Sale a pasear, sale a caminar, una tarde un poco nublada, una tarde fría en Austria, se va a una iglesia, estuvo escuchando cómo tocaban el órgano, por ahí parte de la ceremonia eclesiástica, y pues no encontraba consuelo. ¿Qué se debería de hacer? ¿Me voy y dejo a mis papás? De seguro que mis papás van a vivir terriblemente el acoso del nazismo. ¿Qué hago? ¿Qué hago en ese momento? Regresa a su casa, no encontró respuestas todavía. Regresa a su casa y encuentra a su papá. ¿Qué tenía en la mano? Encuentra a su papá que tenía en la mano un pedazo de piedra, un pedazo de piedra de una sinagoga que habían destruido los nazis. Y parte de esa piedra tenía a su papá un rollo de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos del monte Oreb de Moisés? En el libro del Éxodo aparecen los 10 mandamientos.
el segundo libro de la Torá judía, ¿se acuerdan? Si no han llevado Fe y Mundo contemporáneo, cuando lo lleven van a ver la Torá judía. Ahí estaba los 10 mandamientos. Y uno de los mandamientos decía, honrarás a tu padre y a tu madre y prolongarás tu vida en el mundo. Ahí encontró la respuesta Víctor Frank, 1941, no lo pierdan de vista. Encontró la respuesta que andaba buscando. ¿Qué hizo? Dejó el visado tenía una fecha de caducidad, se quedó con su mamá, con su papá y con su esposa. ¿Y qué creen que pasó en 1941? Los nazis tocan a su puerta, se llevan a su mamá, a su papá, que ya estaban grandes, ya rondaban los 80 años, y se llevan también a su esposa. Su mamá no pudo soportar ni unos meses en el campo de concentración. El propio Víctor Frank estuvo en el campo de Auschwitz, estuvo ahí lamentablemente. Su mamá no soportó. De hecho, antes se acuerdan que cuando uno entraba al campo había un tipo de frase que decía el trabajo libera, puro eufemismos ridículos. ¿Qué hacían si, por ejemplo, a mí me miraban con cierta discapacidad y miraban a Josué que era fuerte? Los mandaba a mano derecha, los que podían vivir y poder trabajar, y los que no podían lo enviaban a mano izquierda, directamente a la cámara de gas. Ahí fue donde llegó a morir la mamá del propio Víctor Frank y el papá también. Pero antes de que fueran separados de ese grupo, Víctor Frank le dijo a su mamá, deme la bendición, madre, antes de despedirme. Y su mamá le dijo, yo te bendigo, hijo. ¿Qué pasó después? Víctor Frank entró al campo de concentración. Su papá todavía estaba ahí. Estaba ahí su padre. Sufría un ataque al corazón. Víctor Frank llevaba un poco de morfina en una jeringa. Le inyectó morfina a su padre para aguantar el dolor. Y eso es lo que pudo hacer por su padre, porque su padre murió en ese momento. Una vez pasando esa tragedia familiar, ya no supo nada de su esposa. ¿Se acuerdan que les dije que estaba embarazada? La esposa de Víctor Frank. No supo nada de ella. ¿Qué pasó? Ahorita les voy a contar la historia. Estuvo aquí en el campo a partir de 1941, llevado precisamente al campo de Auschwitz, un lugar terrible, un lugar de mucho sufrimiento. Y además, pues empezó él mismo a pensar en quitarse la vida. ¿Por qué llegamos a pensar eso? ¿Por qué realmente, como les he platicado al principio de esta materia que hemos concluido, les dije que la vida no tiene sentido? Óigame, profesor, ¿cómo se atreve? Sí, hay que darle nosotros el sentido a la vida. Ese sentido le damos nosotros en cada momento. Víctor Frank se dio cuenta que era pasar hambre. Él cuenta también en el libro El hombre en busca de sentido, que pues para tratar de minimizar el frío, se orinaba él mismo para que el calor de la orina le generara cierto calor en el cuerpo. Tenía que sobrevivir siendo médico, siendo psiquiatra, todo lo que padeció, los abusos en las noches, imagínense, ruidos terribles, llanto de personas, al lado un niño muerto, era el infierno. Entonces le pasó por la mente, a partir de 1942, le pasó por la mente quitarse la vida. ¿Cómo era quitarse la vida? Había muchas formas. Ahorcarse en la cama con las sábanas sucias o salir corriendo y dejarte llevar por la emoción de irte precisamente y directamente a las alambradas y dejar que las alambradas hicieran el trabajo por ti. Eso fue precisamente el concepto del propio Víctor Frank, pero le pasó por la cabeza quitarse la vida.
Ahora, imagínense nosotros en esta época contemporánea, donde a lo mejor podemos sufrir por falta de trabajo. A veces pensamos, es que quisiera que mi vida fuera distinta, es que en este momento no me siento preparado para vivir, pero si estás bien físicamente, no estás en esas mazmorras terribles. ¿Por qué entonces un hombre que vivió en esas circunstancias terribles, viendo cómo mataban a su madre y a su padre, padeciendo hambre, abuso por parte de los nazis, tomó la decisión de vivir? ¿Y por qué nosotros no tomamos la decisión de vivir? Esa es la gran incertidumbre del concepto de este libro fantástico. El tiempo pasó, siguió el tiempo pasando en efecto, y claro está que no llegaba la salvación. Claro, ya en mayo de 1944 vemos que ya los nazis seguían todavía enviando trenes, el tren de la muerte del ferrocarril, por el cual las personas iban muriendo terriblemente, terriblemente. Todavía en 1944. ¿Qué nos queda entonces que esperar? Porque todo parece sombrío. Me parece que no hay esperanzas, ¿no? ¿Por qué ese salmo que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué resuena tanto en el salmo del rey Salomón o el salmo del rey David? Recuerden que los salmos lo escribió el rey David, porque el rey David le dio tipo lepra en el cuerpo, eso haciendo un paréntesis. Si ustedes cuando estudien la Torá judía en Fe y Mundo Contemporáneo, se darán cuenta que el rey David, ¿se acuerdan que salió una noche de su palacio y vio a una mujer que se estaba bañando, llamada Bexabé? ¿Qué hace el rey David? Envía a matar a su esposo y se queda con la esposa, Bexabé se queda con la esposa del propio Urías. Entonces Dios lo castiga, le envía una lepra en el cuerpo. Por eso él escribió los salmos que son lamentaciones. Por eso dice esa frase, muchos judíos lo recitaron en el campo de concentración, pero no tenía fin este sufrimiento terrible, parecía eterno, eterno, pero llegó precisamente, recuerden que a partir de 1944, el propio Víctor Frank, pues es liberado del campo de concentración. Una vez saliendo de ese infierno, sabiendo que su papá había muerto, sabiendo que su mamá había muerto y tenía lo peor también, ¿qué pasó con su esposa? Su esposa que estaba siempre mirando a la ventana, esperando precisamente, esperando en cada momento un tipo de circunstancias de mejorar. Esperaba lo terrible y así sucedió. A partir de 1941, ¿se acuerdan? Cuando Víctor Frank fue llevado al campo de concentración, su esposa que estaba embarazada, los nazis no permitían que las mujeres judías dieran a luz. La obligaron a abortar en el campo de concentración a la esposa de Víctor Frank y le quitaron la vida. Imagínense esa historia. Suena como un infierno, ¿no? Sales del campo con esa esperanza de ver a tu esposa y sabiendo que tu esposa murió y mataron al niño. Cosa muy similar pasa actualmente, ¿no? En esta época donde se le da más prioridad a un pez y matan a los niños que no se puede defender, ¿no? Qué curioso, ¿no? Nos recuerda ese eco del nazismo del siglo XX. Por eso, a partir de lo que fue 27 de abril de 1945, una vez saliendo de ese infierno, pudo liberarse, pero sabiendo que su esposa había muerto, su hijo, su mamá, su padre, pues lo que queda, el único camino es quitarse la vida, y no es así. Publicó este libro, uno de sus primeros escritos que se llama Psicoterapia y Humanismo. ¿Por qué? Para Harry o Marion. ¿Por qué? Porque ellos, antes de caer en el yugo del nazismo, habían dicho, bueno,
Si va a ser hombre, le vamos a llamar Harry. O si va a ser mujer, le vamos a llamar Mario. Que no ha, que no ha nacido todavía. Es una forma también de sacar el dolor, el sufrimiento, ¿se dan cuenta? Su esposa murió en esos campos, así como muchas personas inocentes. No lo olviden, la muerte de todas personas inocentes no son muertes totalmente que no quedan sin justicia. La tierra clama justicia. ¿Se acuerdan en el libro de la Torá judía, en el libro del Génesis? ¿Se acuerdan? Cuando el propio Adán y Eva tienen hijos, Adán, Eva, uno de esos hijos se llamó Caín y Abel, ¿se acuerdan? ¿Quién mató a su hermano? Caín mata a su hermano Abel. Y cuando aparece Yahvé, le dice a Caín, la tierra clama justicia de la sangre de los inocentes. Así clama justicia, como cuántas fosas clandestinas no hay en toda la República Mexicana. Cuánta gente inocente nos sufre, cuántas mujeres violentadas, niños, mujeres, hombres, cuánto sufrimiento por la terrible idea del totalitarismo. Eso es precisamente lo que estamos padeciendo, jóvenes. Aquí dedicamos también esta clase a la esposa de Víctor Frank, tristemente. Bien, jóvenes, hago un paréntesis, comentarios hasta este momento. No se vayan a poner tristes, jóvenes, les pido por favor, óigame, profesor, ya me puso triste. Esta historia está triste. No, hay muchas esperanzas. Si este hombre pudo, que padeció todo ese sufrimiento, nosotros, pues, estamos bien, ¿no? Estamos bien. ¿Qué opinan, jóvenes? Voy a ver aquí los comentarios. Cierro tantito el paréntesis. Ahorita voy a seguir. Aquí vamos a ver. Creo que hay comentarios. Déjenme leer. Están aquí comentando. Recuerden que la última clase, jóvenes, y la última vez es posible que nos veamos. Por lo tanto, es una despedida. Entonces, recuerden, a lo mejor ya no nos volvamos a ver, ¿no? No somos inmortales, por eso es bueno despedirnos, ¿no? Bien, aquí dice, vamos a leer qué comentan aquí. Dice Heidi, a ver, vamos a ver, creo que hay más comentarios hacia atrás, ok. Vamos a ver, ok, dice Heidi, profesor, buenas noches. Me comenta Imi, creo que dice ahí, compañera Leticia Godoy, que no tiene internet, que la disculpe, no te preocupes, Heidi. Voy a compartir el video, se los voy a compartir al correo. Aquí vamos a ver, dice Ana, no se escucha. Profesor, voy regreso a casa del trabajo, estoy a punto de quedarme sin pila. Con cuidado por ahí, ilustre. Con cuidado, Ana. Dice Alejandro, profe, ya le mandé mensaje para que me habilite la sesión 5 y el cierre. Muchas gracias, aquí preocupado, ¿no? No, eso es bueno también preocuparse, ¿no? ¿Qué pasó realmente? Dice Alejandro, no, Víctor Fran, ahorita, profesor, lo importante es el cierre y la sesión 5. Ya terminamos, joven Alejandro. No, ya terminamos. Dice que curioso, tuve la historia de un alumno, una vez me escribió, claro, me generó me generó también humor porque la materia ya había terminado, ya les prometo, 5 meses en el futuro. Ya había terminado y un alumno me escribió, profesor, habilite, no, le dije, no sé quién es. Ya después de buscar, no, ya terminamos. Feliz año, le dije, no, feliz Navidad, ¿no? Sí, joven, hay que estar muy alerta realmente, ¿no? Bien, muy bien, Alejandro. Dice aquí, es un gusto, ilustre. Dice Manuel, profe, me regala unos minutos al final de la clase con gusto, Manuel, con gusto. Dice Alejandro, ya hasta me dio la pálida, dice, y dice José, jajaja. Ja, ja. Sí, luego así pasa, jóvenes. Hay alumnos, claro, están ocupados y se comprende, pero hay alumnos, pues, yo creo que muy románticos. ¿Se acuerdan de este grupo mexicano romántico, Los Temerarios, se acuerdan? Es un grupo, estoy haciendo un paréntesis, Los Temerarios, y algo así, son algo románticos, ¿no? Entonces, a veces pues se apasionan mucho, dejan que pase el tiempo.
Y recuerden que nuestra materia pues dura 5 semanas, no dura mucho, jóvenes. Entonces, es importante que no lo pierdan de vista. También, ¿sabes qué, joven? Les pido por ahí, su compañera Cecilia me había comentado que ahora para el próximo periodo que va a llevar ella, va a llevar, me parece que me dijo 2 materias. Los demás, ¿qué materias van a llevar, jóvenes? Para el próximo periodo. No van a llevar humanidades, ¿verdad? ¿Todos o sí? Por ahí alguna materia. Ahí sí me van diciendo por acá por el chat para que yo vaya midiendo el tema y lo pueda ahí completando. Mi hipótesis es que ustedes no van a llevar ya por esta vez la materia humanidad, sino va a regresar otra vez la materia más adelante. Esa es mi hipótesis, no lo sé. Por ahí dice Cecilia, creo que le da una afirmación a mi hipótesis que sí, porque Cecilia me dijo, no, profesor, ahora el siguiente que inicia la siguiente semana no va a llevar a humanidad, solamente 2 materias, ¿no? Entonces, ahí para que lo vayan revisando. Bien, ok, entonces por ahí voy escuchando. Bien, jóvenes, ¿cómo lo ven hasta acá? Cierro paréntesis. ¿Cómo ven el tema de Víctor Fran? ¿Alguien quiere abrir su micrófono? ¿Quiere comentar? Recuerden que ya nos estamos despidiendo. ¿Quiere comentar a alguien? ¿Cómo lo ve? Qué triste, ¿no? Qué tristeza. Da mucha tristeza esto. Y lo que es también, aquí dice Alejandro, hago un paréntesis otra vez, dice Alejandro, yo proceso administrativo y análisis de producto, 2 materias, Alejandro. Mi hipótesis se me hace que es correcta. No van a llevar humanidades. ¿Por qué? ¿Por qué les pregunto esto? Porque hay profesores, al igual que un servidor, que llega un momento, dice aquí Josué, en la carrera de contabilidad sería finanzas y proceso administrativo. Ok, nada más esas van a llevar, por lo que comprendo. Es que saben por qué nosotros los profesores de humanidades llega un momento que nos dan un descanso por este motivo. Se dan cuenta porque el alumno no va a llevar humanidad sino hasta el siguiente periodo. Tiene lógica, fíjense, tiene lógica. Bien, cierro paréntesis. Gracias, Josué. Gracias, Alejandro. Bien, ¿qué opinan ustedes, jóvenes, de esta circunstancia de Víctor Fran? ¿Cómo lo ven? No lo olviden esto, no lo olviden. La puerta del mal está abierta todavía, dijo Hannah Arendt. Adelante, creo que por ahí quieres comentar, ilustre Cecilia. Veo que quieres decir algo. Adelante. No, profe, estaba hablando acá de este lado, perdón. No, no te preocupes, ilustre. Dice aquí Heidi, estadística y teorías de la psicología de desarrollo. Muy interesante, interesante, Heidi. Bien, jóvenes, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Cómo lo ve? Adelante, Pedro, te escucho. Adelante, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues no, nada más interesante, ¿no? Aquí nos habla el autor de, bueno, es lo que percibo, de la fortaleza de mente que debemos de tener para situaciones difíciles. A veces creemos que lo que estamos pasando es una de las peores situaciones y viendo alrededor hay cosas peores y aún así no se dobla la gente que es de mente fuerte, ¿no? Claro, claro, sin duda alguna, muy, muy, muy interesante tu punto de vista, Pedro, claro, claro. Uno que quisiera que todo marchara bien, ¿no? Uno que quisiera que todo fuera feliz. Les he dicho, la suerte no dura para siempre, ¿no? Llega un momento que nuestra suerte se termina. Es importante. ¿Y qué vas a sacar de eso? Vean aquí este hombre. Estamos hablando ya a partir de mención 46. Había muerto su esposa, había muerto su hijo, sus papás, había perdido el trabajo, no tenía ni para comer, en pura soledad absoluta, y aún así tomó la decisión de seguir viviendo. No lo olviden. Adelante, ilustre José, te escuchamos fuerte y claro. Adelante. Bueno, también como ahora sí que retomando todo lo que hemos ya visto en esta clase, bueno, esta última clase, pues sin embargo, sí es cierto, la verdad, que muchas veces nosotros bueno, como seres humanos y creo que más como hombres, tendemos a encerrarnos en un solo ámbito, o bueno, en varios, pero nos encerramos. Y ahí es donde empieza con nuestra vida cotidiana. Y sin embargo, cuando ya, por ejemplo, en nuestro trabajo de repente nos corren, decimos, ¿y ahora qué? ¿Qué podemos hacer? O empezamos a buscar opciones, pero sin embargo, aún estamos con eso de, ¿pero por qué? Entonces, sí es como importante muchas veces no solamente enfocarnos, sino tener metas.
Y así lo veo yo. Muchas veces el tener metas no solo te encierra, sino te expande a ver en el futuro. Y pues creo que eso es algo muy importante, porque muchas veces nosotros al tener metas, pues empezamos a ver qué más podemos hacer. Y como hombres, pues también podemos decir que las metas de todo hombre sería como tener familia. Bueno, ya no generalizando todo hoy en día, ¿verdad? Pero sí es como de tener, conocer a alguien, tener familia, pero sin embargo, cuando me quitan eso, cuando pasa algo desagradable, pues muchas veces decimos, pues ya, yo ya lo tenía, pero ¿qué va a pasar ahora? Y pues sí es interesante, la verdad, que más que nada estas cosas pasan en nuestra vida y pues más que y simplemente van a pasar, aunque nosotros no queramos. Claro, claro, sin duda, interesante reflexión ilustre. Me parece que en cada uno de ustedes ha dejado ya rastro la filosofía. La filosofía se pregunta eso. Recuerden que hemos nacido en un mundo que no hemos elegido. No hemos elegido en qué familia nacer. No hemos elegido si somos hombres o mujeres. No hemos elegido. Lo que sí podemos elegir es cómo vivir en el mundo. ¿Cómo ves el sufrimiento tú? Es decir, uno le da sentido al sufrimiento. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué voy a vivir así? Y claro, el futuro da miedo. ¿A quién no le da miedo el futuro? Perder el trabajo, enfermarme, ¿no? No llegar al proyecto, encontrar negativas. Pero recuerden, y muy bien lo han comentado ilustres, recuerden que uno a veces se lamenta de la vida, pero cuando ve otras vidas, te das cuenta que tú no hay mucho que lamentar porque vives bien. Yo creo que esa es la reflexión que nos dice el propio Víctor Frank. Este fantástico libro publicado en 1946. Brillante apostillado ilustre. Felicidades, excelente, muy bien. Ahora sí, Cecilia, te animaste a participar. Adelante, te escuchamos. Considero que haciendo énfasis con lo que comentaba el compañero, también nos lleva a lo resilientes que nos volvemos, ¿no? Dependiendo al conocimiento empírico que llevamos en nuestra vida, considerando a lo mejor él lo tomaba como que los hombres o algunos hombres lo toman de esa manera, ¿no? En que se les acaba su mundo. Creo que todos lo tomamos de diferente manera, ¿no? Considero que dependiendo a las situaciones de vivencia, es como vamos a tomar las decisiones. Bien lo decía hace un ratito, ¿no? Lo comentaba de que a veces por un problema tan pequeño ya andamos buscando que ya nos queremos morir o pensamientos que ahorita lo reflexiono, ¿no? Y decimos, o sea, qué pensamientos tan más absurdos si no nos damos cuenta que a lo mejor hay personas que, como usted lo comenta, están en situaciones más difíciles, más complicadas, y nosotros por una cosa mínima, pues ya nos tiramos a la borda, ¿no? Pero digo, depende de cada persona, de cómo lo vaya reflexionando, de cómo lo vaya viviendo y cómo haga uso de la resiliencia, ¿no? Creo que eso es una parte importante de cada persona. Claro, lo comentas muy bien, ilustre, muy bien argumentado, claro. La parte de resistir, ¿no? Lo que significa esa palabra que tú comentas, resistencia es precisamente eso, aguantar, ¿no? Y claro, uno que quisiera realmente que todo fuera maravilloso, ¿no? Que fuera aplausos, recomendaciones, éxitos. Pero pues no es así. Recuerden que nosotros, hablando y entre todos, no hemos nacido en cuna de oro, no hemos nacido como príncipes, princesas, pero eso no significa que no podamos cambiar nuestra existencia. Uno de esos vehículos es el tema educativo. Su educación hablando en términos generales, que abarca todas las carreras. Eso no significa que no cambiemos nuestra existencia. Y curioso, una vez ya saliendo el propio Víctor Frank, buscando chamba, no teniendo nada, desesperado y con el sufrimiento en la espalda, publicó este libro que se llama, 1946 publicó este libro llamado Psicoanálisis y Existencialismo. Gracias, ilustre Cecilia, buen apostillado.
psicoanálisis y existencialismo. Recuerden que el propio existencialismo lo fundó Søren Kierkegaard, un filósofo danés del siglo XIX, Søren Kierkegaard. Si alguien quiere leer a Søren, le recomiendo ampliamente el libro que se llama Temor y Temblor. Temor y Temblor, de Søren Kierkegaard. También él escribió el libro, era muy tímido, curiosamente, con las mujeres, muy tímido. De hecho, por ahí dejó a su novia, ¿no? Porque era muy tímido. Pero escribió, curiosamente, otro libro que se llama Diario de un Seductor, ¿no? Y era muy tímido, ¿no? Así se llama, Diario de un Seductor. De hecho, hay una película que se llama así, Diario de un Seductor. Søren Kierkegaard le ponía nombre a sus libros, no le ponía su nombre, sino le llamaba Johann del Silencio. Él fue el fundador del existencialismo. ¿Qué lo va a tomar quiénes? En la filosofía española, José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno y Jugo, José Gauss, que llegan a México, Julián Marías. ¿Quién lo tomó en Francia? Jean-Paul Sartre, que por ahí tiene el libro que se llama El existencialismo es un humanismo. Martin Heidegger, aunque lo niegue Heidegger, también retomó el existencialismo. ¿Qué es? El existencialismo es que el foco central del estudio de la vida humana es la propia existencia concreta, mi felicidad, mi sufrimiento, mis amores, mis anhelos. Ese es el punto central del estudio del propio existencialismo. Le recomiendo ampliamente el libro, un premio Nobel llamado Albert Camus. Se escribe Albert Camus, me parece que ya se los había comentado. Él escribió una novela, tiene varias novelas. Una de esas novelas se llama, yo ya la revisé, ya la leí, se llama El extranjero. El extranjero, pueden ver la película. Albert, se escribe Albert Camus, pero como fue de origen francés, Albert Camus. El extranjero. Otro libro se llama El mito de Sísifo. El mito de Sísifo. ¿Quién fue Sísifo? Fue condenado por los dioses. ¿A qué? A repetir el mismo acontecimiento todos los días. Ese es el mito de Sísifo. Sísifo, ¿qué hacía? Tomaba una piedra, la arrastraba hacia prácticamente llegar al final, hacia la montaña, y ahí se le caía la piedra y volvía a repetir todo lo mismo todos los días. Por eso se llama el mito de Sísifo. A veces cuando hacemos todos los días lo mismo y nos empezamos a desgastar como el mito de Sísifo, perdemos de vista el sentido de hacer las cosas. Por eso lo comenta muy bien el propio existencialismo. Y el psicoanálisis pues lo fundó Freud. Ustedes ya lo saben, no entro en esa rama porque yo no soy especialista en ello. Yo soy filósofo. Bien, entonces aquí está, vean, 1946. Sigo, jóvenes, porque ya vamos terminando. Otro libro. Ojo, así se llamó en 1946 el libro que tengo aquí. Así se llamó. Así se llamó este libro. Eso fue antes. ¿Cómo se llamó El hombre en busca de sentido? Se llamó así anteriormente. Un psicólogo en un campo de concentración. Lo tuvo que hacer rápidamente. De hecho, hubo escribas por el cual iban escribiendo toda la idea de Víctor Frank, porque traía la idea muy inquieta, tenía que sacar todo el espíritu de las letras. Fue publicado en 1946. ¿Y qué creen que pasó? No se vendió el libro, de hecho no tuvo éxito el libro. Óigame, profesor, ¿cómo se atreve? Sí. Hasta que ya la editorial, pues le echó la mano a Víctor Frank y sacaron precisamente, le cambiaron el nombre y le llamaron así, como lo pueden ver en este libro. Y fue un éxito rotundo. Fue un éxito rotundo el libro El hombre en busca de sentido. Un éxito. Y a partir de eso empezó a vivir nuevamente el hombre que había perdido su vida, el hombre que estaba conquistando la existencia. Como bien comentó José Ortega y Gasset,
soy yo y mis circunstancias, pues él tomó la decisión de vivir la vida. Aquí está el libro, que se llamó con anterioridad. Dice aquí Manuel, a ver, déjeme hacer un paréntesis. Aquí creo, aquí en el Ágora acaban de publicar, dice Manuel, profe, ¿me permite unos minutos al final? Claro, con gusto ilustre, con gusto, dejo de grabar y ya platicamos. Aquí está el libro Jóvenes, 1946. Me parece que el día de hoy tengo un pequeño alumnito, un alumno pequeño, es decir, que nadie no diga que este filósofo le dio filosofía a un niño pequeño, filosofía para niños. Ahí tengo un pequeño alumnito el día de hoy en esta ágora virtual. Qué bueno, es bueno todo esto. Y es importante, joven, no se les olvide esto. Toda vida es muy valiosa, no lo pierdan de vista. Todavía es muy valiosa. A partir ya de que publicó ya su libro, que poco a poco fue retomando su vida, conoce a Eleanor en 1947. Se enamora y se casa con ella. Fíjese, un hombre está retomando su vida, ¿se dan cuenta? Está retomando su vida, por Dios. Y a partir de 1947 empieza ya a surgir este hombre que empezó a dar conferencias, fue invitado a Harvard para dar un taller. Qué curioso, ¿no? Y él había rechazado en un momento, en 1941, no ir a Estados Unidos por ayudar a sus padres. Ahora desde Estados Unidos lo estaban invitando para ir a dar una conferencia. Qué cosas, ¿no? Y bien se comenta en esta diapositiva que les pongo aquí, y cómo la vida da muchas vueltas, cómo la vida da muchas vueltas. 1941 no quiso ir a Estados Unidos. ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera ido a Estados Unidos? No hubiéramos conocido este libro. No lo hubiéramos conocido. ¿Esto qué significa? Que también de la tragedia, de la desgracia, puede salir cosas buenas. De la desesperación también. Pueden surgir cosas maravillosas, como la alegría del niño que está por acá, mi pequeño alumno, con su madre, la alegría precisamente de estar en este momento. Eso puede surgir cosas maravillosas, por Dios. Como la vida da muchas vueltas, ¿no lo creen? Prosigo. Y también, claro está, ustedes han de conocer esta obra maestra, una película, se lo recomiendo que lo vean. Si no la han visto, pues hay que verla. La lista de Schiller, no sé si lo han visto, de Steven Spielberg. Esta película la pueden ver, ahí está pues en línea. Y precisamente narra este tipo de película dos personas que tenían codicia. Uno, pues el jefe de un campo de concentración que tenía su corazón duro, otro hombre también que tenía su corazón duro, pero se empezó pues a ser humano por las circunstancias. Y vean lo que dice Víctor Frank, y leo textualmente: no es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre y a la mujer. Es el hombre el que da sentido al sufrimiento. Vean aquí. Así como nosotros le damos sentido a la vida, ¿se acuerda que se los dije al principio? Así lo reflexionábamos. Así lo íbamos trabajando. Así lo íbamos afirmando. El hombre le da sentido al sufrimiento. Es importante, no lo pierdan de vista, jóvenes. Y aquí ya para ir terminando el día de hoy nuestra última clase, a la memoria de mi madre. Muy bien lo dedicó el propio Víctor Frank a la memoria de su mamá que murió en los campos de concentración. Así como vemos aquí mamás, papás, a la memoria de mi madre. Aquí surgió la logoterapia, jóvenes. Logos significa razón. Último, la terapia sabemos muy bien que es el procedimiento por el cual la persona se va curando. Voluntad de sentido, dice la logoterapia. Motivación de la persona para seguir viviendo. Recuerden esto, la motivación es interna, tuya. Reflexiones, acción, puntos de vista.
Si usted en algún momento diga, ah, es que la vida no tiene sentido, si es verdad, no tiene sentido, tú le debes dar el sentido a tu vida. Eso es importante, no lo pierdan de vista. Y claro, a la memoria de mi madre. Y lo más importante, les agradezco que me hayan escuchado, jóvenes, en esta gran travesía intelectual, una travesía de mucha aventura. Estamos saliendo ya del infierno, jóvenes. ¿Qué nos deja Víctor Frank? ¿Qué nos deja Víctor Frank desde su reflexión? Que pues hay que seguir caminando, hay que seguir reflexionando. No se les olvide, ¿se acuerdan que vimos saliendo de la caverna de Platón? Hay que reflexionar siempre, hay que cuestionar todo. No se crean todo lo que les diga. Aguas ahí. Es importante reflexionar. Recuerden, citando uno de los evangelios, y créeme, soy filósofo, hablo como filósofo, pero citando el evangelio de Juan, dice, la verdad los hará libres. Necesitamos la verdad. Actualmente la verdad nos hará libres. Que nadie los engañe, cuestionen todo, cuestionen la realidad, pregunten. Eso es lo que hace la filosofía. Ustedes ya están preparados para hacer filosofía en cada momento. Y desde ahora les puedo decir, jóvenes, que ahora yo los voy a bautizar el día de hoy a todos como los peripatéticos. Ahora todos son los peripatéticos, son la escuela del propio Aristóteles. ¿Qué significa peripatético? El que aprende caminando, el que aprende andando la vida. Ese es el peripatético. Peripatos, paseo en griego. Ahora actualmente los voy a bautizar como los peripatéticos. Así, Cecilia, que estuviste ahí con el pequeño estudiante, Josué con esa mirada reflexiva, siempre María de Jesús anotando en su cuaderno una memoria, ¿no? Algo por ahí. No sabemos qué anota, ¿no? Es un misterio, ¿no? Entonces, cuando ustedes se acuerden de su profesor, el profesor va a vivir. Aunque el profesor ya no esté vivo, seguirá la memoria de los estudiantes, ¿no? No lo pierdan de vista, no lo pierdan de vista, jóvenes. Bien, vamos a ver aquí los mensajes el día de hoy, ya también para que se vayan a cenar, jóvenes, unas tlayudas, unas tortas, tacos al pastor. Dice aquí, bueno, aquí dice, bueno, vamos, aquí dice María de Jesús. Dice, gracias profesor por compartirnos sus conocimientos, también por dedicarnos de su tiempo. Las frases que más me gustan, 3 puntos suspensivos, yo creo que sí. Ilustre María de Jesús, yo creo que hay muchas frases, ¿no? Hay muchas frases. Es importante, claro, claro. Qué bueno, ilustre María de Jesús, estás haciendo ahí tu historia. Claro que sí. Es importante, joven. Excelente, ilustre María de Jesús. Pues hay que seguir buscando, joven. La vida es una búsqueda. La vida es una búsqueda y a lo mejor por eso es la vida. Curioso, porque siempre buscamos y eso le da sentido a la vida. Recuerden esto, nadie va a vivir la vida por uno. Uno vive su propia vida. Es como la muerte. Nadie vive su propia muerte. Todos vivimos la muerte de los demás. Yo no puedo, el día que yo muera, yo no voy a vivir mi muerte. Alguien va a vivir la muerte por mí, pero yo no viviré mi propia muerte. Todos vivimos la muerte de otros, al igual que cada uno debe de vivir su propia vida. Eso es la reflexión filosófica de hoy. Claro está. Dice aquí Cecilia, muy bien, ilustre María Jesús, dice Cecilia, gracias por cultivar el amor por el aprendizaje en cada uno de sus estudiantes. Agradezco, Cecilia, eres muy caritativa, muy amable, gracias. Dice Gabriela, me voy de esta clase con muchas cosas nuevas. Eso es importante. Yo creo que es importante. Por eso, recuerden la palabra cultivar, de ahí viene la palabra cultura. Cultivar significa levantar, cosechar. Eso es la cultura. Cultivar. Viene la agricultura, que es cosechar las ideas. Y bien, voy a terminar el día de hoy la clase de Voltaire, un filósofo francés, un satírico, que lo tomo de un libro que se llama Cándido o el optimismo
publicada en 1758, que dice lo siguiente, Voltaire: cuando todo parece terminado, surge nuevas fuerzas, y eso significa que vives. Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas, y eso significa que vives. La vida es eso, ¿qué es? Siempre una fuerza vital para seguir caminando. Bien, jóvenes, les deseo el mayor de los éxitos. Les encargo por ahí, por favor, la encuesta final. Ya les pido que la realicen porque ya voy a subir calificaciones finales. Les pido que la realicen cuanto antes. Por ahí creo que había alumnos que decían, oye, profesor, hay algunos fantasmas que andan por acá. El fantasma de la semana 5, el fantasma del cierre, écheme la mano. Ya por ahí creo que me escribían, el día de hoy les habilito, pero la tienen que realizar a la brevedad posible. Bien, jóvenes, pues nos estaremos viendo. Les deseo el mayor de los éxitos. Y bien, me despido, jóvenes, y que la pasen bien. Hasta pronto, jóvenes. Bye, bye. Muchísimas gracias, jóvenes. Gracias, Vero. Cuídate mucho. Gracias, gracias, Gabriela. Gracias y buenas noches. Hasta pronto, ilustre. Cuídate mucho. Buenas noches, maestro.